respecto de varios de los temas que me ha mencionado. De nuevo aprovecharon esta interrupción para volver a señalarme como culpable de la tragedia que ocurrió en la guardería ABC de Sonora. El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia publicó finalmente la sentencia engrosada que recayó sobre ese asunto, en el cual encontró a una serie de personas responsables de violaciones graves a los derechos humanos por actos o omisiones alrededor de ese lamentable asunto. Sin embargo, lo que señala respecto de su servidor es que respecto a la firma del contrato no puede atribuírsele al otrora director general del instituto el involucramiento en la violación de garantías individuales por el solo hecho de haber suscrito en su carácter de representante del IMSS el contrato de prestación de guarderías. Esto lo dice la Corte, lo dice la Suprema Corte de Justicia. Y en el otro párrafo inmediatamente posterior dice: por lo que hace a la existencia del desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas, debe señalarse que al no quedar acreditada la existencia del desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas, el involucramiento de este funcionario en la violación de garantías individuales carece de sustento. Esto es lo que dijo la Corte. Esto lo publicó el día de ayer en su página y eso es finalmente lo que la justicia dice al respecto. También es lo que dice mi conciencia y es lo que dicen los hechos conocidos. Eso no me satisface, señor Horcasitas. No es la primera vez que la ley se aleja de la justicia en este país. Es realmente absurdo. Es la misma Corte que ha declarado en contra del ESME, es la misma Corte que ha cometido barbaridad y media en este país. Entonces, no se sienta usted liberado, mejor está liberado por la ley, pero la justicia, la gente, el juicio popular, ya lo ha condenado a usted como un asesino, perdóneme. Y en cualquier país del mundo, usted ya no formaría parte de ningún gabinete. Se lo he reiterado y se lo sostengo. En ningún país del mundo usted sería un funcionario público. Bueno, dudo que fuera una persona en libertad. Señor Molinar Horcasitas, me conmovió casi hasta las lágrimas cuando hace rato dijo que se había sentido insultado. Entonces voy a tratar de no usar ninguna palabra que hiera su sensibilidad tan fuerte como se ha visto en todo lo que aquí se ha planteado. Porque si usted no se siente responsable del asunto de la muerte de 49 niños en Sonora, por más que el diputado del PAN, que ha de ser diputado extraterrestre porque no le importa a la gente de Sonora, yo quiero decirle, por más que no sea el tema, está marcado para toda su vida. Usted será recordado hasta el último día de su vida por la muerte de sus niños. Y de verdad, no me imagino cómo puede dormir tranquilo. Pero le digo más, ¿cómo podemos confiar en usted en esta parte estratégica del país, que son las comunicaciones y transportes? Le pregunto si los va a cuidar como esos 49 niños, porque está complicado entonces confiarle un costal de alacranes siquiera, porque acabará también quemado. Señor Molinar, si usted puede decir que tiene la conciencia limpia con los niños de la guardería ABC, puede decir cualquier cosa. Puede decir que ganaron la presidencia cuando sabe que se la robaron. Puede decir que es una ilusión nuestra, que Calderón necesita al Estado Mayor Presidencial, a la Policía Federal, al Ejército, vallas, rejas, estructura que no le permite acercarse a la gente desde el primer día de su mandato. Puede decir que se metió por la puerta trasera a tomar protesta a este Congreso, porque es una cosa extraña que sucede en este país, quién sabe por qué razón, porque ganaron, ¿no? Puede decir que mire qué ironía, usted puede estar aquí, Calderón ni siquiera puede pararse, y llegará el último día de esta legislatura y Calderón no se parará aquí, porque no ganó la presidencia de la República. Fíjese, qué ironía. ¿Cómo me explica eso? ¿Me lo explica con demagogia? ¿Me lo explica diciendo que ganaron ustedes? No, el mantra es el de ustedes. No los tolera ni la clase que los puso, porque son unos incompetentes, porque son unos corruptos, porque son unos ladrones, porque son unos asesinos. Hay 3 funcionarios que son una vergüenza, hijo, mayor que Calderón, que eso es mucho decir. Una vergüenza mayor que Calderón. ¿Puede haber eso? Sí. Molinar Horcasitas, García Luna y Lozano. Son de un cinismo, de una desvergüenza.
de una malentraña abominable. Ustedes deberían estar todos en la cárcel, todos, y ahí van a acabar, porque todo es temporal en esta vida, la vida incluida. Y si usted cree que la impunidad de que goza en este momento por un fuero que se lo regaló su amigo Calderón, porque nosotros el fuero lo tenemos por el sentido del voto de la ciudadanía, a usted no lo eligió nadie, usted lo puso su jefe Calderón, porque más se necesita para aceptarle un trabajo a un borrachín como Calderón, a un usurpador como él, a un tipo que tiene una calidad moral tan ínfima como para estar al frente de la responsabilidad pública en esas condiciones. Y si no le gusta, me tiene sin cuidado que no le guste, que para eso estoy haciendo el uso de mi palabra y de la libre expresión, y no le acepto ninguna interrupción, no le acepto ninguna interrupción. Es mi derecho de decir que Calderón es un alcohólico, un irresponsable, un asesino que ha bañado al país en sangre y que tiene patas para arriba a la nación. No se lo acepto, ninguna interrupción. Y le ruego al no me ruegue nada, Fernández diputado Noroña, presidente, porque la Constitución no me da mi derecho de libre expresión. Insultos en su intervención. Le digo a Calderón como quiero, porque es lo que digo, y lo sostengo con pruebas. Lo he dicho en todas las tribunas en las que he participado, y si parece muy bien que se vaya, porque demuestra por lo menos un poquito de vergüenza. Me parece muy bien, porque no tiene nada que hacer aquí, porque es un asesino que debería estar en la cárcel, porque tiene una desvergüenza inaudita al venir a plantear mentiras como las que hace, porque se dice digno y dice que no tiene ningún problema de dormir tranquilo después de lo que ha sucedido con los niños de la guardería ABC. Qué delicado de piel saliste, Molinar, qué delicado eres. Señor Orcasitas, el 10 de octubre, el 10 de agosto, usted estuvo en la comisión permanente. En esa ocasión yo le proferí varios calificativos. Le dije que era mentiroso, le dije que era corrupto, le dije que era un asesino. Pero no es un asesino, usted es un sicario. Porque el asesino, un sicario es un asesino que cobra un sueldo. Usted cobraba un sueldo cuando se dio la tragedia del ABC. ¿Qué tal? Lo que pasó el día viernes en Sonora con la detención de los papás de estos niños de la tragedia de la guardería ABC es el más claro ejemplo de lo que vivimos en México. Un sistema de impunidad total para el que tiene el poder y todo el peso de la ley para las personas que exigen justicia. El delito grave que cometieron estos señores, el delito horroroso fue pintar en el piso. Todo porque el gobierno pensó que la plaza donde ellos tienen montadas las 49 cruces en memoria de los niños fallecidos y una manta que habían colocado para conmemorar, oigan bien, el 3er aniversario de impunidad, porque a estos niños no se les ha hecho justicia desde hace 3 años. Colocan esta manta y el gobierno piensa que se ve muy fea, y aparte una cruz grande que tenían ahí de cerca de 2 metros, y el gobierno la quita. Entonces, en esta manta ellos estaban llamando a una marcha, convocando el aniversario luctuoso de sus bebés, y como se las quitaron, los señores pintaron en el piso, y ese fue el grave delito que cometieron. Después regresó la autoridad y ya puso la manta, pero regresó con la policía y se los llevaron detenidos. Es más delito pintar ese pinche piso mugroso que ser responsable de la muerte de 49 bebés. Y ahí vimos ahorita al cínico de Molinar, y vimos también cómo hay gente que salió a dar la cara desde el Congreso. Los 2 diputados, Mario Di Constanzo, Fernández Noroña, y la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo defendió la causa de estas personas. Estuvo acompañándolos desde el Congreso tratando de hacer justicia, pero ellos no son los jueces. Los jueces fueron comprados por este desgraciado, por eso el veredicto de la Corte, la sentencia fue aprobatoria, pero sí es muy lógico. En este país, si tienes dinero, si tienes poder, te libras de la cárcel. ¿Quién le va a creer a Molinar Orcasitas que no es responsable?
Si él fue el que otorgó el permiso para esa guardería. Pero claro, como se trata de un familiar o una familiar de Margarita Zavala, la esposa del presidente, pues todo quedó ahí. Y Eduardo Burs, la señora esta, y el mismo Molinar siguen libres, pitorreándose de nosotros. ¿Y qué hace el gobierno? Detienen a los papás de los niños, porque cometen un delito gravísimo, cuando lo único que están pidiendo es justicia, justicia para sus niños. Tendríamos que pedir todos justicia para estos bebés. Es una tragedia. Es una tragedia que el gobernador Burs calificó como un incidente lamentable. No se me olvida haber leído sus palabras. Incidente lamentable. Incidente. Incidente la muerte de 49 niños. En otro de los videos donde yo hablé de este tema, que a mí honestamente me lastima muchísimo, es algo que no tolero siquiera el ver en la televisión a estos tipos. Una de las personas dejó un comentario que me hizo enfadar mucho más. Dice, ¿cómo es posible que utilices este suceso para hacer proselitismo? No es hacer proselitismo. O sea, nos tenemos que callar ahorita y no pedir justicia porque hay elecciones o va a haber elecciones. No. Además de que no es solamente en este periodo donde yo he pedido justicia, he alzado la voz, es solidarizarse con esta gente. Quien sea papá lo puede entender. Imagínense perder a su hijo de esta forma y ver cómo los culpables se van riendo a su casa a llenarse la panza los fines de semana con sus vinos carísimos. Y vaya que lo hemos dicho, esta es una de las peores afrentas que nos han hecho los gobiernos del PRI y del PAN en la historia. Es terrible que no se haya castigado a los responsables. Miren, en los meses posteriores a lo que ocurrió en la guardería ABC, en Cuba hubo un suceso más o menos similar. En un hospital psiquiátrico, los enfermos estaban durmiendo como en una especie de colchonetas en el piso en los meses fríos. Esto fue en La Habana. Y alguien dejó abiertas las ventanas, no tenían calefacción, pero además una llave del agua que estuvo regándose en el piso. Total, que ese suceso causó la muerte de 23 personas. Yo me enteré y preguntaba a la gente de Cuba qué había pasado con eso. Cuando yo les comenté lo de la guardería ABC y la impunidad con que aquí se vive, no me lo podían creer. Me decían, pero ¿cómo es posible que no los hayan metido a la cárcel? Pues no, aquí estos desgraciados siguen libres. Y en Cuba, todos los responsables fueron castigados. Desde la persona que tuvo que haber cerrado la llave del agua hasta el funcionario encargado de estos hospitales psiquiátricos. Todos están presos. Las leyes se aplican, se hace justicia. ¿Y aquí en México? Aquí en México se le premia a los delincuentes. Y se le premió y se le protegió a Molinar Orcasitas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Eduardo Burs me parece que quiere ser senador ahora. ¿Cómo es posible? Este suceso en especial a mí me hizo estar convencido de que nunca voy a votar, nunca le voy a regalar un voto al PRI y nunca le voy a dar un voto al PAN, porque son unos asesinos, porque protegieron a estos desgraciados y los van a proteger porque así son. Toda nuestra solidaridad para los papás de estos niños. Es una tragedia en México y la vivimos como tal con ustedes. Saludos.